pies en la tierra. ¡Con los pies en la tierra! Con los pies en la tierra. ¡Con los pies en la tierra! Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Con los pies en la tierra, una coproducción de Agua Vida y la Universidad del Trabajo del Uruguay. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una nueva experiencia de articulación público-privada. Se trata de la instalación de 43 hectáreas de soja de primera, 20 de las cuales bajo riego, en el establecimiento de un productor de Sarandí Grande. A través del ciclo del cultivo, los estudiantes y los docentes de la Escuela Agraria de Sarandí Grande podrán seguir la tecnología aplicada y sobre todo ver los resultados obtenidos, convirtiéndose en una valiosa herramienta educativa. ¿Lo vemos? Esta es una de las ocasiones que tenemos que dar las gracias de tener la oportunidad de poder ir haciendo el seguimiento de una chacra donde otra vez lo que siempre decimos de ir viendo lo último que se viene haciendo, la instalación de un cultivo con todas las medidas de manejo que están en boga hoy, que son las últimas medidas de manejo, donde se va a instalar una soja que además de esa soja va a tener una parte con riego y una parte sin riego que va a servir como un trabajo final para uno de ustedes, de lo cual estamos en déficit en el Uruguay en realidad en investigaciones sobre riego y sobre soja. Cuando se habla de soja siempre se está hablando de maíz, que es la vedette porque es el cultivo más eficiente en el uso del agua y el que más lo necesita. Y la soja siempre la tiramos un poco a carne de perro para llevarla a, bueno, la soja sin agua igual rinde bien. Entonces vamos a estar viendo un cultivo de eso. Y el año que viene vamos a tener la posibilidad de seguir cerca, paso a paso, esta chacra, viendo cómo el efecto de la soja me puede ir limpiando suelo para ahí sí instalar una pradera perenne, en este caso una alfalfa, que es lo que estaríamos haciendo para hacer un buen uso del suelo, ¿no? Una serie de años con verdeo, donde sabemos que vamos a estar perdiendo un poco de suelo y después fijando unos años una pradera perenne que nos estaría amortizando esos años que le estuvimos quitando nutrientes, permitiendo cierta erosión al suelo y ahí estaríamos cerrando un ciclo que sería agrícola ganadero en este caso un agrícola lechero. Estamos parados sobre un potrero que viene de una secuencia bastante larga de cultivos anuales, de verdeos de invierno y verdeos de verano. Es un área que está afectada al pastoreo de un tambo, de un rodeo lechero. Son suelos muy buenos, suelo de composición 10-12, suelos que andan en el eje de los 200 de Coniat, suelos muy bien drenados. Acá lo que se está planificando en este momento es la implantación de una soja de primera. Como podemos percibir es un rastrojo de sorgo cosechado, un sorgo granífero. Son 43 hectáreas total. Es un sorgo que se le aplicó glifosato antes de la cosecha. Esto venía de un rastrojo de una avena que se cosechó. Las 43 hectáreas se levantó una avena, se cosechó y enseguida de esa cosecha se procedió a la siembra cuando hubo humedad en el suelo se procedió a la siembra del sorgo. En el mes de agosto, para ser más exacto, se pasó un descompactador de suelo. ¿Por qué un descompactador de suelo? Por lo que dije primeramente, es un suelo que viene de área de tambo, de pastoreo de tambo. ¿Qué es el descompactador de suelo y para qué sirve? Bueno, el descompactador de suelo es una herramienta, en este caso son 6 púas, muy similares a un cincel, pero bastante más largas dichas púas, en un formato distinto, son rejas corvadas, poseen una cuchilla de corte por delante que va cortando el rastrojo, en este caso el rastrojo de sorgo que era bastante abundante, y bueno, y esas rejas lo que van haciendo, van como que levantando todo el suelo a la vez. Detrás de esas rejas hay un rolo apisonador de suelo que es el que va corrigiendo todo el movimiento de tierra que hace dicho elemento, que como ustedes pueden ver es muy poco, para el trabajo que hace es muy poco el movimiento de suelo que hace. ¿Cuál es el manejo que sigue con esta chacra para adelante? Bueno, esta chacra se le pasó el descompactador sobre el mes de agosto. Se le piensa hacer otro glifosato ahora a mediados de octubre
Y la idea es proceder a la siembra tipo el 25 de octubre cuando tengamos buena temperatura en el suelo y bueno, que haya buena humedad. A continuación, veremos a los estudiantes de la Escuela Agraria de Sarandí Grande participando activamente de la experiencia. Al igual que hoy, en el futuro, nuevos programas de Con los pies en la tierra nos mostrarán la integración de los estudiantes, docentes y profesionales a lo largo del ciclo del cultivo. ¿Cuál es la temperatura óptima para siembra de soja? La temperatura óptima para siembra de soja es de 18 grados en suelo, de 18 a 20. Pero ya con 15 grados ya se puede comenzar la siembra. ¿A qué distancia se mide la temperatura? Y lo ideal es medirlo a 4 centímetros de profundidad del suelo, que es donde va a ir colocada la semilla, ¿no? Al elegir una variedad de soja, ¿qué hay que mirar? Primero el suelo cuando la vas a sembrar, el potencial del suelo que tenés. Después, estratégicamente la fecha de siembra que vayas a elegir, si es una siembra de primera, dentro de la siembra de primera puede ser una fecha temprana o más tardía, o si es fecha de siembra o una siembra de segunda. En el maíz aumenta la densidad de siembra cuando se realiza riego. ¿En la soja qué ocurre? Y en la soja depende mucho de la variedad, hay mucha diferencia a nivel de variedad, pero lo ideal no es aumentar mucho el número de plantas, es mantenerse en el rango de los 300.000 plantas, 340, porque si vos aumentás el número de plantas, por más que tengas riego, estás perdiendo número de granos y peso de grano, por tener más plantas. Al hacer el análisis de suelo, ¿qué parámetros debemos considerar en la soja? Si lo hacías alejado de la siembra, fundamental fósforo y potasio, principalmente potasio, porque fósforo generalmente se corrigen, pero potasio ahí estarías pensando en otra combinación o en otro tipo de fertilizante para corregir ese nutriente, pero se hace fósforo y potasio. Y si lo haces contra la siembra, nitrato también. En base a los resultados de análisis de suelo, ¿qué se va a sembrar la chacra? Bueno, lo que nos arrojaron los análisis es que los niveles tanto de fósforo como de potasio para realizar soja están óptimos. Lo que se va a colocar es una fertilización base como para cubrir lo que se lleva al cultivo. Son suelos que vienen muy bien fertilizados de atrás. La siembra se va a realizar con una máquina doble disco, con cuchilla de corte y dosificación neumática. Lo que se persigue es son buenos niveles de rendimiento, entonces lo que pensamos colocar es, aprovechando que es una máquina que implanta muy bien el cultivo, vamos a colocar unas 18 a 20 unas 18 a 20 semillas por metro para lograr entre 15, 16 y 17 plantas por metro. Entonces, bueno, con la fertilización que le vamos a colocar y ese stand de planta, lo que se persigue es lograr mínimo un rendimiento mínimo de 3.500 kilos de soja por hectárea. Eso es lo que se persigue a nivel general de chacra. Esta chacra cuenta con riego, unas 20 hectáreas de las 43 se piensan regar con una aspersión portátil. Y bueno, probablemente llegado su momento en esa área de riego, lo que vamos a hacer, vamos a colocar un 20% más de semillas por metro. En esas 20 hectáreas nos iríamos a 24 o 25 plantas, 24 o 25 semillas por metro para lograr arriba de 20 plantas el metro lineal. Es una máquina que siembra a 35 centímetros de distancia entre líneas. Y repito, dosificación neumática, y lo que se piensa colocar es nada más que el fertilizante que se llevaría el cultivo. En este caso se va a aplicar un 740-40 con azufre. ¿Qué variedad de soja se va a utilizar?
Bueno, acá lo que la variedad que tenemos pensado usar es una variedad de ciclo largo, como dijo Álvaro, un grupo 6-7. Y bueno, lo que se persigue con esta soja es terminar de limpiar el potrero. Probablemente dentro del cultivo de soja apliquemos dos o tres glifosatos, los que sean necesarios. Son sojas resistentes a glifosato. Hoy por hoy todos los agricultores están manejando esos eventos. Son sojas que se les puede aplicar en cualquier etapa de su desarrollo, se les puede aplicar el glifosato. En la soja se habla mucho de ventas a futuro. ¿Qué significa? Bueno, el agricultor de hoy lo que puede tomar como beneficio es a la hora de sembrar su cultivo, si considera que el precio que le están ofreciendo es bueno, puede vender parte de ese cultivo incluso antes de sembrarlo. Venta a futuro significa que el productor firma un contrato con cualquier compañía exportadora de soja, la cual le pasa un precio. Si a le sirve dicho precio, firma un contrato y ya asegura los kilos que él quiera vender. En este caso, por lo general, lo que está básicamente radicado acá como una costumbre es que el agricultor vende en el eje de los 1000 kilos, por decir algo, que es un volumen fácil de cubrir, porque no nos olvidemos que el agricultor firma un contrato en el cual se obliga a entregar esa soja, ¿verdad? ¿Por qué digo 1000 kilos? Porque por lo general con esos 1000 kilos hoy, a los valores de hoy, cubre los costos de dicho cultivo. Costos de renta, costos de insumos, costos de labores, costos de cosecha. Entonces por eso se habla de los 1000 kilos. ¿Qué pasa? Y esa es una de las cosas que ha ayudado también a lo que es la expansión de dicho cultivo, porque ¿qué pasa? Otorga reglas muy claras a la hora de comercializar dicho cultivo, dicho producto final, que en este caso es la soja. ¿Qué tratamiento se le hace a la semilla para la siembra? Y el tratamiento, curar e inocular. Curar generalmente se cura sí o sí con fungicida para prevenir enfermedades de emergencia, implantación en soja. Y con insecticida, pero ahí monitoreando la chacra y viendo si tenés problemas de insectos del suelo o no. Y después la inoculación, que como sabemos la soja es una leguminosa, por lo tanto se debe inocular para aprovechar el potencial de fijar nitrógeno. A pesar que la soja es una leguminosa, ¿es necesario agregar nitrógeno? A la siembra sí, porque para el proceso de emergencia e implantación, las plántulas de soja todavía son muy chiquitas, por lo tanto las raíces son muy chiquitas, y por lo tanto el proceso de fijación biológica todavía no está efectivo y bueno, sí es necesario agregar nitrógeno. Después durante el cultivo se analiza, pero generalmente es baja la respuesta al nitrógeno que hay, al nitrógeno agregado. Una de las particularidades que tiene esta experiencia de aprendizaje es la escasa información y conocimiento acumulado en el país referente a la aplicación de la tecnología del riego al cultivo de soja, de lo cual se refiere a continuación el ingeniero Mosco. Se plantea regar 20 hectáreas de unas 45 como forma de empezar a conocer la respuesta de los diferentes cultivos, en este caso la soja, a esta tecnología de riego. Eso se hace en coordinación con la gente de la Escuela Agraria. La fuente de agua del establecimiento en este momento son una represa que tiene aproximadamente 20 años de construida, es la antigua fuente de agua de los sistemas de riego que se han empleado hasta ahora, y un embalse en construcción que si conseguimos su llenado antes de la temporada de riego, se va a poder usar también. Si la fuente de agua a usar es el embalse, la propuesta es utilizar un sistema de aspersión convencional con un equipo de aspersión móvil
Y en el caso de que se pueda emplear la represa nueva, que se termine el embalse y tengamos oportunidad de llenarlo, se utilizaría el método de aspersión pero por pivote central. Las experiencias de riego en el cultivo de soja no son abundantes, sin embargo hay productores que han realizado cultivos bajo riego con muy buenos resultados. Eso lógicamente depende de cada año, por ejemplo en años pasados con temporadas de verano complicadas, el riego suplementario permitió obtener rendimientos del orden de 4.500 kilos de soja por hectárea. Estos resultados se tuvieron en la zona de Paraje del Águila, en la zona de Dolores. El productor es un viejo regante, el ingeniero Garín, y ha tenido experiencias siempre muy alentadoras en el cultivo de soja. La soja es un cultivo muy plástico, un cultivo que se adapta, ya se ha visto cómo se ha sobrepuesto a situaciones de estrés hídrico y aún así a veces entrega rendimientos muy interesantes, pero el hecho de tener riego suplementario permite sostener esos rendimientos y, a diferencia de otros cultivos, no se requiere tecnología adicional. Por ejemplo, en el cultivo del maíz es conocido que esos mayores rendimientos que trae el riego van asociados a mayor fertilización, a uso de determinadas variedades, a un manejo más costoso. En el caso de la soja, una vez que se invierte en la plantación del cultivo, la variable que puede limitar el rendimiento es justamente la falta de agua. Y eso es lo que el riego viene a suplir. El cultivo de la soja tiene un relativo follaje, tiene un follaje relativamente pequeño al empezar su desarrollo. Como requisito para riego por aspersión debería considerarse el uso de un barbecho anterior de una gramínea o de un cultivo que le haga de protección al suelo, porque la soja demora en desarrollar su follaje y dar esa cobertura que en otro caso el impacto de las gotas de lluvia, de la aspersión, a veces la intensidad de algunos equipos podrían llegar a determinar erosión en el suelo, ¿verdad? Eso es una práctica que debería ir asociada, en este caso, al cultivo de la soja. Un cultivo protector o un barbecho reciente de un cultivo de gramínea puede ser un requisito muy importante. Cada periodo es importante en cualquier cultivo. Si no hay una buena implantación del cultivo, ya después es muy difícil recuperarlo. Pero como dije anteriormente, la soja es un cultivo muy plástico, admite variaciones de población y variaciones incluso, bueno, en fecha de siembra, etcétera, bastante más importantes que otro cultivo. El maíz es, en ese sentido, mucho más preciso. Pero una vez instalado el cultivo, una vez logrado un stand de plantas que tenga perspectivas promisorias, después el riego debería ser un riego absolutamente suplementario y sobre todo en floración, que es el momento donde el estrés hídrico provoca aborto de flores y aborto de frutos mal cuajado. En definitiva, se siguen perdiendo kilos de rendimiento, ¿verdad? En general, los cultivos de soja de primera están dirigidos a variedades de ciclo largo, que son tienen mucho más chance de sobreponerse a problemas de estrés puntuales, de estrés hídrico puntuales. Los cultivos de segunda que pueden ser hechos con variedades de ciclo más corto. Entonces el efecto puntual, y en general en las variedades de ciclo corto, el efecto puntual de la falta de agua puede ser mucho más grave. Por eso lo que se ha observado es que justamente las mejores respuestas, los mejores rendimientos se han dado en variedades de ciclo corto. En el caso de esta chacra, la realización de un cultivo de primera lo que va a permitir es, manejando el ciclo de la variedad, va a permitir liberar la chacra con tiempo suficiente como para implantar, en este caso, una pastura de alfalfa. Ya una plantación de segunda probablemente
demore demasiado y obliga a una siembra, por ejemplo, de alfalfa de primavera. Bien amigos, hemos llegado al final de una nueva entrega. Para comunicarse con la producción pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico que figura en pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar en 7 días desde otro punto del país con los pies en la tierra.